Bueno, muy buenas noches. Quiero agradecer a la doctora Carolina Marchena por la invitación. El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo del enoftalmo con inyección grasa en la cavidad enoftálmica. Al hablar de enoftalmo, de una cavidad enoftálmica, es muy importante decir que el enoftalmo constituye o representa uno de los parámetros dentro del síndrome de posevisceración o posenucleación, que fue descrito por Tyers y Collin en 1982. ¿Qué características se va a caracterizar este síndrome? Va a cursar con enoftalmo, profundización del surco palpebral superior, ptosis palpebral y laxitud del párpado inferior. Hay varias teorías acerca de la etiopatogenia del síndrome de saco-posenucleación. Una de ellas es la atrofia de la grasa orbitaria, reposición de volumen insuficiente, reducción en el metabolismo y circulación de los tejidos orbitarios, alteraciones mecánicas y formación de cicatrices contráctiles. Stone ya para el año 1965 propone tres teorías. Uno, él dice que en el síndrome va a haber malposición del recto superior que tracciona posteriormente al elevador. La otra teoría es recolección del contenido orbitario inferiormente a causa de la gravedad y posteriormente debido a la elasticidad de los tejidos. Y la tercera es la atrofia de la grasa orbitaria relacionada con un traumatismo o reabsorción de una hemorragia. Estos autores, Baylis y Chor, en el año de 1981, proponen que hay un desplazamiento de los tejidos orbitarios en dirección inferior y anterior por fuerzas gravitacionales del tejido proveniente de la prótesis. La redistribución tisular provoca un vacío en la parte superior de la cavidad que no es compensado por la prótesis, y la prótesis inclinada hacia atrás en su parte superior va a ocupar el espacio libre. Kuller menciona que la cicatrización juega un papel importante, al igual que la contractura de los músculos y el tejido conectivos en el síndrome de posenucleación. Y estos autores en el año 1982 realizaron varias secciones en chanchos y encontraron que habían cambios en la dinámica circulatoria, es decir, menos vascularización iba a haber, y también cambios metabólicos de la órbita que conducen a una atrofia de la grasa. Entonces, al hablar de enoftalmo, que es la pérdida del volumen ocasionada por la extracción del globo ocular, ¿cuánto volumen se va a perder? Se considera que el volumen del globo ocular está entre 6 a 7 mililitros y se perdían de 2 a 3 mililitros adicionales secundarios a la grasa orbitaria posterior a la cirugía. Esta atrofia grasa se producirá a consecuencia de una disminución del flujo sanguíneo orbitario, que a su vez va a conducir a una disminución del metabolismo orbitario. Estos autores, Thaler y Kuster, realizaron varios trabajos en la década de los 90, donde estudiaron el volumen del globo ocular. Ellos dicen que el volumen es de 7 a 9 mililitros en ojos enucleados, y proponen restarle 1 mililitro si se preserva la esclera en caso de visceración o si se recubre el implante con enucleación. 1.5 a 2 mililitros de volumen de la prótesis, y tenemos que reponer entonces de 4 a 6.5 mililitros si no se requiere un déficit de volumen. Entonces, si no se repone, vamos a tener en milímetros de diámetro un implante esférico de 20 a 23. Es mejor también tomar otra regla, que es restar 2 milímetros a la longitud axial del ojo contralateral obtenida por biometría convencional a la hora de elegir un implante. Estos autores Kronish realizaron un trabajo acerca de la fisiopatología del zócalo enoftálmico en dos partes. Kronish de su estudio en 1990, en la primera parte, realizaron un estudio experimental en el que se comparaba la órbita enucleada con la órbita normal, y se observó que el calibre de los vasos sanguíneos orbitarios y el flujo sanguíneo eran similares. Y ya en la fase 2 de su estudio, ellos analizaron también el estado de la grasa orbitaria y concluyeron que no se apreció disminución del volumen de la grasa orbitaria anoftálmica ni el volumen de los adipocitos. Estos autores, Smith y colaboradores, en 1990 realizaron un estudio comparativo de órbitas normales y cavidades anoftálmicas a través de tomografías, y ellos encontraron que los tejidos restantes de la órbita van a sufrir un desplazamiento rotatorio.
Ellos concluyen que si reponemos insuficientemente el volumen va a haber alteración en la arquitectura y en las relaciones de los tejidos orbitarios, desplazamiento rotatorio del contenido orbitario que se va a hacer hacia posterior e inferior de la grasa orbitaria superior y del complejo elevador recto superior, y aparición del surco palpebral superior profundo y la inclinación de la prótesis. El tratamiento en el caso de enostalmos, tenemos que si no hay un implante orbitario es necesario entonces hacer un implante secundario. También podemos tener la otra opción de cambiar el implante. ¿En qué casos? Cuando el volumen es muy reducido, cuando hay exposición del implante o cuando hay migración del implante. También para corregir el enostalmo tenemos los implantes superiósticos que se colocan en el piso de la órbita. Lo hay autólogos en caso de cartílagos costales o huesos a nivel de la cresta ilíaca, y sintéticos, silicona, implantes de acrílico, implantes porosos, hidroxiapatita o polietileno poroso, que es el Medpor. También podemos usar injertos dermograsos, inyección en la órbita de sustancias de relleno. Acá tenemos las sustancias autólogas, que es la grasa, sintéticas, que se clasifican en permanentes y absorbibles. Las permanentes tenemos el hidrogel biocompatible compuesto por mayor porcentaje de agua, y los absorbibles tenemos el ácido hialurónico, el Restylane. La inyección grasa. La inyección grasa, el injerto de grasa autólogo o lipoinjerto, es un procedimiento que consiste en extraer grasa de diferentes sitios, a nivel del abdomen, a nivel de la parte interna o cara interna de los muslos y a nivel de glúteos. Inyectar de forma subcutánea de esa grasa que se extrae a nivel orbitario y perorbitario para poder rellenar esos efectos debidos a trauma, pérdida de grasa por envejecimiento y en el caso del síndrome post-evisceración o post-enucleación, para corregir el enostalmo. Hay muy pocos trabajos publicados con respecto a la inyección grasa, y este es uno en donde comparan o evalúan los efectos de la inyección retroorbitaria de grasa en el tratamiento del enostalmo postraumático. Y la conclusión, ellos encontraron que la inyección retroorbitaria de autoinjerto de grasa permite la corrección de enostalmo postraumático persistente. Ellos dividieron a los pacientes en 3 grupos y esos fueron los resultados que encontraron. Este es otro estudio donde presentan o estudiaron el procedimiento alternativo para la rehabilitación de la cavidad enostálmica deficiente en volumen. La revisión fue de 12 pacientes en órbita enostálmica o enoftalmos sometidos a un aumento de volumen mediante injerto de grasa. El volumen que ellos usaron de grasa era de 0.8 ml a 4.5 ml, con una media de 3. Y con un aumento de las mediciones de esoftalmometría de 2 milímetros. Ellos, cuando realizan estos trabajos, miden o a través del esoftalmómetro de Hertel si hay alguna variación en cuanto a la medición del enostalmo. La mejoría subjetiva en el resultado estético se experimentó en todos los pacientes. Fue necesario repetir el injerto en un paciente, no hubo complicaciones embólicas. La mediana de seguimiento fue de 14.5 meses. Y la conclusión de este estudio fue que la técnica es una técnica alternativa segura para mejorar el volumen orbitario y evitar complicaciones como infecciones, baja tasa de complicación embólica y buen resultado estético. Este es otro estudio que utilizaron la inyección grasa en una serie de casos no comparativos de pacientes sometidos, pero en este estudio ellos lo que hicieron fue retirar grasa más bien en los casos que habían sido sobrellenados. Entonces el seguimiento que ellos hicieron fue a los 8 meses a 17 meses después de la inyección grasa. Se eliminaron entre 0.2 ml y 1.4 ml de grasa. La grasa extirpada ellos la tomaron muy parecida a la grasa normal, y esa muestra la enviaron a histopatología para el estudio y encontraron que había solamente inflamación crónica y septos fibrosos. Y su conclusión fue que la supervivencia de la grasa era mayor de lo previsto en el párpado inferior, y por lo tanto se sugiere la inyección de grasa orbitaria como un tratamiento de elección. Este es otro estudio en cuanto a la reconstrucción de inyección grasa, pero en pacientes irradiados. Ellos estudiaron en 6 pacientes que fueron sometidos a un injerto de grasa autóloga después de la irradiación en el nivel de la órbita y posterior a enucleación. Los pacientes tenían una media de 3 procedimientos de inyección grasa, es decir, ellos encontraron que 3 veces los pacientes requirieron esa inyección de la grasa, con una media de 24 ml por inyección. 4 de los 6 pacientes fueron referidos con éxito para el uso de prótesis, y la grasa restante
fue muy similar el porcentaje de la grasa restante. En el caso de órbitas no irradiadas fue de 81% y de órbitas irradiadas de 78%. Pero eso fue en los controles inmediatamente a la inyección. Después, en un seguimiento más largo, ese porcentaje bajó en las órbitas irradiadas a 38%. La conclusión fue que se puede usar injerto de grasa autólogo para mejorar la órbita nuclear irradiada. ¿Qué se hace en el hospital, en el INEM? Nosotros contamos con el servicio de cirugía plástica, en el cual ellos con su ayuda hacen una lipectomía y una succión a nivel de la región abdominal, utilizando una cánula de Coleman y una jeringa de 20 cc. Se realizan la aspiración de la grasa y posteriormente se realiza la decantación del material que queda, ¿no? Es el material que queda, es el que vamos a inyectar a nivel de la cavidad orbitaria, como vemos acá. La reabsorción es del 50-70% con un promedio de 3 meses. Acá vemos los doctores de cirugía plástica realizan lo que es la lipectomía con la cánula de Coleman y acá extraen la grasa en jeringas de 20. Nosotros procedemos a la inyección de la grasa a nivel de la cavidad orbitaria. Nosotros en el hospital manejamos mucho estas cavidades contraídas o de grado 4, grado severo, que posteriormente el doctor Mendoza va a hablar. Entonces inyectamos esa grasa a nivel de todo lo que es periórbita y muchas veces después de la inyección grasa también pueden requerir la reconstrucción de los sacos anostálmicos. Todo lo que es la periórbita. Y acá a nivel del surco, tanto del reborde inferior, superior y de la pared. Algunos pacientes antes de la inyección grasa, posterior de la inyección grasa, y como le comenté anteriormente, estos pacientes muchas veces son irradiados, que presentan otra serie de alteraciones y no requieren con una sola inyección, sino 2 hasta 3 veces más requieren inyección grasa. Este es el caso que se presentó con el doctor Serpa. La paciente tenía un surco profundo antes, después de la inyección grasa y su resultado final. En conclusión, tenemos que las inyecciones de grasa son biocompatibles, fáciles de adquirir, son un procedimiento económico y seguro, es una buena opción para el tratamiento de enoftalmo en cavidades anostálmicas, dando volumen y mejorando la proyección. Es un procedimiento que requiere adecuado conocimiento de la anatomía, con pocos efectos adversos y menor riesgo de complicaciones, y es un procedimiento predecible para la reabsorción en la cavidad anostálmica. Muchas gracias. Simplemente para acotar de que en el video, hasta esa vez se utilizaba para inyectar grasa agujas número 18. Ah, sí. Posteriormente, ya con el temor de tener algún caso de trombosis, hemos comenzado ya hasta el día de hoy a usar cánulas para inyección, las cuales terminan en los orificios de salida están laterales, ¿no? 3 orificios pequeños, ¿no? Y es de punta roma la cánula, ¿no? Mario, cuando yo me fui a Francia a rotar con Tasartes, él usaba mucho grasa, pero él la centrifugaba. Entonces la pregunta es si hay alguna diferencia. No, cuando nosotros extraemos la grasa, no tenemos la centrifugación a la mano. Lo que a veces, para que no quede la grasa tan gruesa, se puede usar una llave de triple vía, se pone 2 agujas, 2 jeringas y se pasa la grasa que queda de sobrenadante para que se diluya un poco más y pueda ser más fácil a la hora de aplicar. En realidad él utilizaba eso y después lo centrifugaba. Ya, sí, pero no tenemos nada para centrifugar. Yo te digo porque ustedes en el INEM tienen más facilidad de hacer la logística más fácil, ¿no? Porque, digamos, me parece que hay más presupuesto
Pero por ejemplo nosotros en el niño sí usamos alguna vez inyección, pero no para cavidades anatómicas, lo he utilizado para retracción palpebral. Y lo hemos hecho así como usted. Nosotros nos hemos guiado siempre mucho bajo los parámetros de los cirujanos plásticos generales, claro, claro. Bajo sus esquemas de trabajo. Ellos no lo centrifugan ni en el hospital ni en la parte privada. Para ellos es parecido. Tampoco creo que algunos también lo mezclan con plasma rico en plaquetas. También. Para ellos no lo usan porque para ellos no tiene valor agregado. No lo usamos porque nos hemos acostumbrado a trabajar bajo el esquema de ellos. ¿Sí? Claro. Ahora, considero que nos ha ido bien. Lo que sí, como tenemos pacientes posirradiados, muchos de ellos son posirradiados, han requerido en promedio 3 a 4 inyecciones. A diferencia de otros casos, que resuelven menos. El doctor Tarzán te decía que a veces necesitaba 7 una veces. sola. No, pero tenía un promedio de 4, inclusive había uno que había sido 7 veces. ¿Posirradiado o...? Posirradiado. Claro, pero había un comentario de que en no irradiado... Ya, un poco difícil que con una sola, pero... Sí, pues tiene una reabsorción del 60-70%. No calculamos ese porcentaje para decirle al paciente... Y le pone que un poco más, le pone 10 a 3. 20% más de lo que supuestamente es, para que cuando se reabsorba sea... Como en el video también hipercorregimos en todos los casos. Hipercorregimos. Sí, se hipercorrige. Sí. Hay trabajos que no hipercorrigen, sino más bien hipocorrigen, dependiendo de cómo estén los fondos de saco, de cómo esté la cavidad también, ¿no? Pero es mucho mejor, yo creo, que poner, por ejemplo, sustancias sintéticas, porque finalmente pueden ser alergias. Sí. Pacientes, reacciones. Lo que sí nos ha sucedido en un par de casos es que cuando inyectábamos en la órbita anterior, después se nos han fibrosado con reducción de saco anoftálmico. Eso nos ha ocurrido en 3 casos. Por eso de aquella vez preferimos inyectar primero detrás del implante, y si vamos a querer mejorar el surco profundo, le inyectamos al fondo para que su grasa orbitaria nativa protruya hacia adelante. Y la que inyectemos, la que es del abdomen, se vaya al vértice orbitario. Sí. Se puede colocar orbitaria y también periorbital, ¿no? Intraconal. Y allá, por ejemplo, siempre usaban cánulas, también por el temor a la embolia. Una pregunta. En las cavidades irradiadas, no han usado, no sé si aquí en el Perú tienen la posibilidad de los kits que vienen con factores de crecimiento tisulares, que vienen prefabricados, que mezclan, los cirujanos plásticos lo usan muchísimo para rellenar después y reconstrucciones mamarias con implantes de grasa, mezclar esa grasa con esos factores en las cavidades irradiadas. No hemos realizado con rellenos, ese tipo de rellenos, ¿no? Lo que sí es la grasa, porque es más económica del paciente. Generalmente mezclamos la grasa con factores. Sí, no tenemos un poco, también un poco costoso, ¿no? Sí. Sí, son un poco costosos. Doctora, en el tema de los factores de crecimiento, casi la única contraindicación que hay es las neoplasias. ¿Lo están usando en los pacientes? Ahora todavía eso no está muy claro, entonces ahí como que tenemos, y nuestros pacientes son oncológicos, ¿no? Pero estaría bueno hacer una revisión. Bueno, ¿no? Yo coloqué 2 casos porque allá están usando mucho, bueno, allá colocan demás, por ejemplo colocan las prótesis mamarias, incluso ya las están colocando por reconstrucción inmediata, y comenzaron a colocar en las pacientes que ya estaban irradiadas, comenzaron a colocar grasa y les fue bastante bien, la reabsorción bajaba del 70 al 50%. ¿Qué tiempo tienen más o menos? Ellos tienen como 6 meses, lo que pasa es que el manejo de la grasa ya es muchísimo, por lo menos allá está contraindicado centrifugar. Por los trabajos que se han hecho, por lo menos la SOR, ellos estudiaron por la parte de los implantes de grasa a nivel de glúteos. Ellos vieron que si tú la grasa la centrifugas, tienes mayor porcentaje de reabsorción. O sea, vas a tener mayor índice de tener que colocar más reinyecciones. Entre el adipocito sufra menos, mejor es. Incluso ellos ahorita la llave de 3 vías la tienen como contraindicación. Hay una pelea ahorita de entre la grasa menos se toca, más viabilidad tiene
de tenerla. Y yo también estaba en contra de los factores de crecimiento por la parte oncológica, y ellos me decían que no han tenido, si en verdad el paciente la reconstrucción o el relleno se hace posteriormente de que ya ha sido dado de alta. Incluso ellos colocan las prótesis mamarias después de una mastectomía inmediatamente y hacen las primeras inyecciones grasa, y ahí estaban usándolo. Les ha ido muy bien porque la grasa se conserva. Yo lo hice solamente en una sola cavidad de una paciente de un retinoblastoma, y bueno, tuvimos que hacerle las 3 reinyecciones que normalmente uno plantea, pero hasta la fecha que la seguimos iba bastante bien, y eso que ella había tenido ya reconstrucciones de esa cavidad en 3 oportunidades antes, y la inyección con los factores fue bastante bien. Pero estamos hablando de una paciente que ya tenía 30 años, o sea, ya el tiempo de libre de enfermedad era muchísimo, entonces no les puedo decir qué riesgo hay, pero sí sé que en mama sí lo están haciendo ya rutinario. Sí. Allá en el hospital solamente nosotros colocamos grasa, y como dijo el doctor Serpa, el cirujano plástico nos la proporciona, se deja que el sobrenadante lo más grueso posible, y ahí ya se inyecta, ¿no? En ocasiones se puede usar la llave 3 vías, pero lo ideal es eso, ¿no? Como tú estás comentando. Rocío, y en Brasil, ¿qué experiencia hay de la grasa? ¿Lo usan o más usan otros productos? Sí, algunos los uno y otros no. La ventaja es que está más concentrado, entonces va a haber más concentrado y igualmente se va a absorber menos la proporción. Entonces lo hacían de la misma forma, ¿no? Lo decantaba y lo intentaban de la misma forma en cavidades simultáneas, pero si había otros lugares donde tenían la necesidad disponible, los incorporaban. Ahora que hayan añadido factores de crecimiento, bueno, por lo menos en el estado no decían un inicio, probablemente en otros estados de la ciudad. Bueno, muchas gracias.